excelente. Quería el apoyo audiovisual, me gustaría tenerlo. Vale, a ver qué... Vale, bueno, vamos a hablar sobre mi país, Venezuela, y básicamente hablar sobre cómo fue el camino a la servidumbre del siglo XXI. Quise hacer un paralelismo con el título de Friedrich Hayek y, bueno, hablar un poquito sobre mi país. Vamos a la lámina siguiente. Esta es la realidad actual en Venezuela. Podemos... Préstame. No. Entonces, Venezuela en el 2017. Esta era Venezuela en 1957. Venezuela para 1957, según cifras de Angus Madison, era el quinto país más rico en Producto Interno per cápita en el mundo. Solamente estaban por delante Suiza, los Estados Unidos, Kuwait y Qatar. Ahora, vamos a hablar del ciclo del populismo y qué es lo que ha llevado a Venezuela a su situación actual. El ciclo del populismo parte de una situación no deseada, en el mismo sentido de las agujas del reloj. A raíz de eso se lanza una medida populista, se crean incentivos perversos gracias a la medida populista, los incentivos perversos a su vez generan corrupción y todo eso termina en una catástrofe que llevan a una situación no deseada, aún peor que la inicial. Entonces, aún peor, ¿por qué? Porque tenemos a la clase política mucho más enraizada y tenemos al mismo tiempo al pueblo, a la gente, muchísimo más envilecida. Entonces, todos los actores económicos y sociales se envilecen mucho más después de cada una de esas medidas. Y vamos a hablar de varias de las medidas económicas en Venezuela a partir de 1958 que han llevado a esta situación. Indudablemente la situación actual es mucho peor, ha llegado a un extremo de totalitarismo, de represión, de violación a los derechos humanos, de crimen organizado por parte de un Estado, pero todo ha sido gracias a ese ciclo y eso no empezó hace 18 años, empezó hace 60 años. Ahora, vamos a hablar de cada una de estas medidas. En cada una de estas medidas hablamos de la situación no deseada, la medida populista, el incentivo perverso, el acto de corrupción y la catástrofe. En 1958 Venezuela salía de una bonanza petrolera causada que arrancó en 1954. Luego hubo una caída en el precio del petróleo porque se pacificó el Medio Oriente, que originó desempleo. Y bueno, vino el plan de emergencia de Larrazábal cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez. Fue reparto de dinero. Por supuesto, el incentivo perverso es dinero sin trabajar. La corrupción fue el desvío de fondos y la catástrofe fue el éxodo rural de la ciudad al campo y la fuga de divisas. Entre el 60 y el 89, después vamos a enseñar un gráfico interesante, ¿verdad? Viene la sustitución de importaciones, también una medida populista, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque había pocas reservas gracias a la fuga de divisas de Larrazábal. El resultado fue populismo, altos aranceles. El incentivo perverso fue la eliminación de la competencia porque junto con la sustitución de importaciones vino la política del mercado servido y no hubo competencia, productos de mala calidad. La corrupción fue sobornos de empresas a funcionarios a gran escala y bueno, bajo nulo crecimiento, altos precios, bajo empleo y por supuesto la informalidad. El 50% de la economía venezolana era informal para 1997. Regulaciones de precios a partir de 1970, el gobierno venezolano empieza a regular precios. Por supuesto, la medida populista fue la regulación porque los precios empezaron a subir. El incentivo perverso fue, por supuesto, la desinversión, ¿verdad? La corrupción fue, bueno, dame un precio mejor, yo te soborno. Y la catástrofe fue una desinversión a gran escala que comienza en 1970 y tenemos industrias cada vez menos competitivas y una bajísima productividad. De 1974 en adelante, Venezuela, por supuesto, como había precios más altos, menos productividad, el salario real fue creciendo. ¿Qué hace el gobierno? Bueno, ¿cómo se resuelve ese problema? Vamos a elevar los salarios por decreto, ¿verdad? ¿Qué pasó con los salarios por decreto? Bueno, altos precios y precariedad del empleo, ¿verdad? Genera una alta indemnización por despidos. Irresponsabilidad en los trabajadores, claro está,
inspectorías del trabajo a nivel de empezaron a corromperse. O sea, yo no te multo como empresa si tú me ayudas. Y por último, mayor baja en la productividad. Luego, 1976, a partir de 1976, la política fiscal fue procíclica. ¿Por qué? Porque no ganaban elecciones los gobiernos que bajaban el gasto público. Entonces, veo dinero, gasto, ¿verdad? La emisión de dinero para cubrir el déficit, ¿verdad? Fue la medida populista, el resultado fue la presión inflacionaria, la corrupción fue el descontrol del gasto y la corrupción administrativa, y luego viene el colapso de la moneda en el 83. ¿Qué pasó entre el 83 y el 89? Bueno, como colapsó la moneda, la medida populista, bueno, vamos a darle dólares o divisas al que realmente lo merece. ¿Y se lo merecían? Ninguno, ¿verdad? Entonces, bueno, reservas internacionales insuficientes, la medida populista fue el otorgamiento de divisas por prioridades. ¿Cuál es el incentivo? Bueno, muy sencillo. ¿A quién incentivas? ¿Al que produce o al que busca dólares? Al que busca dólares, ¿verdad? Y esto se repitió de nuevo ahorita, hace poco. La corrupción fue los sobornos y corrupción en la obtención de divisas, y la catástrofe fue un ulterior colapso de la moneda. ¿Qué viene? Bueno, este gráfico a mí me encanta. Este es el crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita en Venezuela. Pongo España aquí porque España entre 1959 y 1989 triplica con creces su Producto Interno Bruto per cápita, casi lo cuadruplica. Venezuela, caso extraño, tiene un Producto Interno per cápita menor en el 89 que en el 59. Y vemos la línea roja es Europa Occidental, la posguerra, la línea verde son los Estados Unidos y, bueno, América Latina, aún con la década perdida de 1980, ¿verdad? Termina la década con un 60% de más riqueza per cápita que 30 años antes. Bueno, este es el populismo monetario en Venezuela entre el 76 y el 83. Vemos el respaldo a la moneda y el incremento en el circulante, es decir, emisión monetaria. ¿Emisión monetaria para qué? Para hacer populismo, para darle dinero a la gente a cambio de nada. Y las reservas caen en el mismo nivel. Eso es resultado de una política económica procíclica. ¿Tienen sentido las políticas económicas? Para nada. Ahora, entre el 94 y el 96, digamos el periodo interino entre el final de la democracia y Chávez, ¿verdad? ¿Qué tenemos? Bueno, otro control de cambios. ¿Por qué? Porque caen otra vez las reservas internacionales. La misma historia, sobornos y corrupción. ¿Cómo termina? Vuelve a colapsar la moneda. De nuevo, es el mismo ciclo del populismo repetido hasta la saciedad durante 60 años. ¿Qué tenemos? Bueno, esta es la historia de la popularidad de Chávez. Y esto es muy interesante. Cuando Chávez entra en 1998, no comienza con medidas populistas desde el mismo día. Él confía mucho en su carisma, en su imagen personal, como bien lo dijo el doctor Pérez Gómez. ¿Y qué pasa a partir de eso? Bueno, que tenemos que la popularidad de Chávez cae en picada y se observan mínimos alrededor del año 2002. ¿Pero qué hizo él esos 3 primeros años? Desarticular todo el sistema institucional del país. Él montó las piezas, por eso hay gente que tiene la teoría de que el golpe famoso de Chávez, que el paro petrolero, todo eso fueron situaciones que él fue forzando para deshacerse de sus enemigos políticos. Pero él, al desarticular todo eso, abre la puerta a nuevas medidas populistas y abre la puerta a un control absoluto del Estado, que es la antítesis de la visión de la escuela austríaca. Entonces, ¿en qué termina? Bueno, él vuelve a levantar popularidad a partir de las misiones, pero es que cuando ya tiene todo el aparato estatal controlado, todos los poderes controlados. ¿Qué viene después? Bueno, las misiones, las famosas misiones, que son básicamente reparto de recursos mediante esquemas descontrolados dirigidos a fidelizar a la clientela política. Y aquí empieza la desgracia populista marcada de Chávez. El incentivo perverso, la prioridad para amplios sectores se volvió ser beneficiario de esas misiones. Corrupción, altísimo descontrol y desviación de recursos a gran escala, y la catástrofe fue un gigantesco déficit del sector público con la consecuente inflación, que hoy en día es hiperinflación. PDVSA, ¿verdad?
es estatizada. PDVSA hasta 1976 había sido una empresa del Estado, privada. En el 76 es estatizada y hay un grave error en la estatización porque le permite a Venezuela tener una política monetaria increciendo. Antes de 1976, la política monetaria en Venezuela era restringida por el hecho de que Venezuela le cobraba a las petroleras impuestos en bolívares, en moneda local. Como estaban forzadas a cambiar esos dólares que eran producto de las exportaciones petroleras, a Venezuela le convenía mantener una moneda fuerte. A partir del 76 el incentivo para tener una moneda estable desaparece. Y al desaparecer el incentivo a echar dinero a la calle se vuelve atractivo. Y eso fue hasta el control de cambio del 89 y posteriormente. Pero es que Chávez va más allá. Chávez pone a las petroleras al servicio del populismo directamente. No es que se libera de la emisión monetaria como lo hizo la democracia, pone a las petroleras al servicio del populismo. Entonces el incentivo fue repartir en vez de producir. Toda la cúpula de PDVSA se corrompe, en vez de estar ganando dinero por el negocio, empieza a ganar indulgencias de los políticos por la producción y la catástrofe es que hoy en día la empresa está prácticamente quebrada. Es la gallina de los huevos de oro del país. Entre 2003 y ahorita, el control de cambio, el déficit, igual que en cualquier control de cambio, empieza el incentivo vuelve a ser la obtención de divisas, mucha gente se hace rica gracias a ese sistema, y bueno, un ulterior colapso de la divisa es la catástrofe, ¿verdad? Y todas las divisas, hoy por hoy, en 2017, se están desviando a la nomenclatura del país, nomenclatura con K mayúscula. Es quien está recibiendo todos los beneficios de las divisas de las exportaciones venezolanas en 2017. No entra un solo dólar al país. Y hay que ser sinceros con esto, porque el mecanismo se quedan dentro de PDVSA, todas las divisas son otorgadas a importadores que sobrefacturan y esa sobrefacturación es dinero directo para ellos. En Venezuela se están importando, ¿verdad?, productos vencidos y medicamentos a un sobreprecio que puede multiplicar por 10 su precio de mercado. Ahora, por supuesto, la emisión ilimitada de dinero por parte del Banco Central para cubrir el déficit, y bueno, la catástrofe es la hiperinflación, todo el sistema económico se pervierte por la emisión monetaria. Pero de nuevo, cada vez que se cierra un ciclo, arranca uno aún peor y con los actores económicos mucho más envilecidos. Se repite la historia, mucho más pronunciada, con el crecimiento de la liquidez, la baja en las divisas entre 2003 y 2012. Ahora, Maduro, 2011 en adelante, ¿verdad? Ley de precios justos. Altos precios, ¿qué se hace? Bueno, la desinversión, bajo crecimiento, ¿verdad? Para obtener mejores precios hay corrupción a los funcionarios, hay sobornos a los funcionarios, hay corrupción y, de nuevo, castigo a empresas. Ser empresario en Venezuela es ser un criminal. La ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, me encanta repetir todo en dos géneros, de ahora en adelante vamos a instrumentarlo en la escuela austríaca, ¿verdad? No les gusta, caramba. Pero bueno, en fin, así se llama la ley. Yo una vez publiqué un artículo que se llama la eliminación de la ley de la oferta y la demanda como decreto. Porque sí, hay que eliminar la oferta. ¿Cómo es eso que la gente se va a comunicar una con la otra? Entonces, bueno, y por supuesto, estaba todo repetido en dos géneros. Individuos e individuas, por ejemplo. ¿No les gusta? A mí no, pero bueno, en fin. Entonces, pero la ley se llama así. Ok, como había altos precios y precariedad del empleo, ¿verdad? Vino la medida populista. Altas indemnizaciones por despido, inamovilidad laboral. ¿Qué consecuencia tiene? Nadie va a trabajar. Quien va a trabajar realmente es una persona honesta, realmente es una persona absolutamente íntegra, es admirable, es un héroe. Corrupción a nivel de inspectorías de trabajo y ¿qué termina? ¿Cuál es la catástrofe? Baja o nula productividad. ¿Qué vino después? Bueno, el saqueo orquestado. Como medida populista, vayan a saquear. ¿Cómo? Bueno, no es que es un saqueo físico. Esa empresa tiene unos precios muy altos porque simplemente
venden a costo de reposición, un poquito más arriba de costo de reposición. Cuando la moneda no vale nada, los bienes se convierten en moneda. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, obligados a vender al costo oficial. En hiperinflación eso es devastador, ¿verdad? ¿Cuál es la catástrofe? Absoluto desabastecimiento. ¿Y cuál es la corrupción? Todo el que compró productos en esos negocios salió a revenderlos. Esto ya es maduro. Las CLAPS, las bolsas de comida, ¿verdad? Reparto de bolsas de comida, ¿verdad? Esos productos se desvían, se revenden, ¿verdad? En la compra hay toda una estrategia de sobreprecios de parte de los intermediarios, que son los que obtienen las divisas, y la catástrofe en este momento en Venezuela se llama hambruna. Así de seria es la situación. Todo originado por 60 años de populismo. Y esta es la Venezuela del 2017. Yo creo que la imagen describe de la mejor forma. De izquierda hacia abajo, gente comiendo de la basura, colas para comprar alimentos, represión, protestas, Maduro bailando. Y ahí están las mansiones y los Ferraris de la nomenclatura, de los acólitos al gobierno, de los enchufados. No sé si esa palabra se entiende en España. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Verdad? Miren, yo soy pesimista, yo no puedo ser optimista. Lamento no serlo. Yo pienso que el problema está en el cambio de los individuos. No bastaría con un cambio, una transición. El problema es, entre otras cosas, el locus de control. Tanto populismo genera un locus de control, y el doctor Pérez Gómez creo que estaría de acuerdo, externo. Todo depende de un Estado, de alguien que me venga a rescatar, a salvar, a ayudar, porque yo no puedo como ser humano. Lo que hay que empezar a levantar es el locus de control interno, que la gente empiece a decir, mi futuro depende de mí, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista institucional, ¿verdad? Tiene que haber un cambio en la visión de la clase política, y eso es como pedirle peras al olmo, no al horno, como decía un famoso líder venezolano también populista, ¿verdad? Hay que pedirle peras al olmo, pedirle a la clase política, a la casta política, como dicen algunas personas, pedirle ese cambio es pedir mucho. Pero en fin, hay que luchar porque el país tenga instituciones fuertes y esas instituciones dejen libertad al individuo y limiten el Estado, ¿verdad? Pero es muy importante eso. Y hay que empezar por darle a ese pueblo un mensaje simple que le llene. Y son en varios sentidos. El primer mensaje es, hombre, tu futuro depende de ti, no depende de nadie que te vaya a regalar. Fórmate, aprende, sal adelante. Yo como Estado te voy a dar libertad para que lo hagas y te voy a dar un marco institucional que te proteja de los que sean más vivos que tú o te quieran dominar por la fuerza. En segundo lugar, empezar a dar mensajes que lleguen a la población. El primer mensaje es sencillo. Solamente hay, y ¿alguien aquí quiere ganarse el premio Nobel de Economía? Yo les voy a dar un secreto. En 2 años, 3 años estamos en Estocolmo con la medalla. 2 años. Inventen una mejor forma de redistribuir la escasez. La economía es la ciencia de la escasez, ¿verdad? Hay escasez, hay economía porque hay escasez. Y solamente hasta ahora la humanidad ha descubierto 3 formas, ¿verdad? 3. Si me dicen otra ahorita mejor, vamos, yo de aquí en adelante renuncio a mi empleo, renuncio a todo lo que hago y empezamos a trabajar en ese paper porque seguro que gana el premio Nobel. La primera forma de solucionar el problema de la escasez es básicamente la violencia. La segunda, el reparto. Y la tercera se llama, disculpen las malas palabras para esta hora, se llama el mercado. Y el mercado es la única forma de resolver la escasez que además de resolverla, crea incentivos para que esa escasez desaparezca y para que se transforme y para darle, como diría Huerta de Soto, nuevos usos a nuevos medios. Ese es el primer mensaje.
Además de que el futuro... Y el último mensaje es preguntarles, ¿cómo estaban sus tatarabuelos, que son 4 generaciones, hace exactamente 100 años, que seguramente tendrían, si es que hubiesen llegado a su edad, tendrían la edad de las personas que son interlocutores? ¿Se montaron alguna vez en un avión? ¿Tomaron antibióticos? ¿Se vacunaron? Si nada de eso es cierto, ¿verdad? Entonces, de algo sirve la empresa, de algo sirve el capitalismo. Muchas gracias.